¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy vamos a hablar de la presa del Zapotillo. Y para eso quiero dar algunos datos. En el 2005 el gobierno federal y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, así como la Conagua, anuncian el proyecto de la presa del Zapotillo y que los pueblos de Acacico y Palmarejo serían inundados. Mientras Temacapulín sería protegido y la cortina sería 80 metros. En 2007, el gobernador Emilio González Márquez modifica el proyecto y crece de 80 a 105 metros la cortina, inundando también a Temacapulín. Los habitantes de Temaca, Acacico y Palmarejo iniciaron con protestas ante el anuncio del gobierno del estado de llevar la cortina a 105 metros. Pese a la resistencia, sigue adelante las comunidades con estas protestas contra la presa y en septiembre de 2009 se publica el fallo de la Conagua para adjudicar la obra. Y así seguimos en ese tiempo con un anuncio en el que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, manda un tuit en el que dice que no se iba a permitir que la cortina subiera a más de 80 metros. Sin embargo, hace unas semanas se anuncia que la construcción sigue y sería a 105 metros. Esto ha generado una serie de polémicas de si el agua va para León, de si es para Los Altos, si esa agua podría llegar a Guadalajara. Y para esto tenemos a dos invitados de lujo. Viene el día de hoy con nosotros Diego Petersen, periodista reconocido. Muchas gracias por venir, Diego. Al contrario, Enrique, un placer. Visión Académica. Y Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, que sabe del tema del agua. Y bueno, hoy queremos buscar cuáles son los puntos de coincidencia y que podamos entender cuál ha sido el problema y poder proponer, como lo hacemos en Visión Académica, alternativas de solución a este problema. Diego, una primera impresión sobre este tema. A ver, primero, yo creo que tenemos que pensar el tema del agua de una manera mucho más global, ¿no? Es decir, la discusión no es si es Zapotillo o no es Zapotillo. Yo creo que sí necesitamos una presa, y ahorita argumento por qué, pero independientemente de si necesitamos o no una presa para aprovechar el agua del Río Verde, lo que es claro es que tenemos una visión del agua o muy anquilosada, ¿no? Muy, digamos, en términos de un sistema de captación-distribución, o de repente unas ideas demasiado locas sobre el agua que no permiten ver la importancia que tiene que planifiquemos el futuro. O sea, el agua no va a llegar sola, ¿no? Entonces, el agua, tenemos que hacer trabajo para tener el agua, ¿no? Eso de que Dios da el agua pero no la entuba es ciertísimo, ¿no? O sea, y hoy va a llover, ¿no? Hay que entubarla y tenerla disponible todos los días para cuando abra la llave. Eso es el problema, ese es el sistema del agua. Bueno, ese sistema tenemos que hacerlo mucho más eficiente, tenemos que hacerlo mucho más racional y tenemos que pensar, yo digo, tenemos la suerte de que ya sabemos de qué tamaño va a ser Guadalajara. Cuando lleguemos al 2042, a nuestros 500 años de edad, Guadalajara se va a estabilizar en su población, más o menos en 8 millones de habitantes, es lo que se estima, ¿no? A lo mejor un poquito más, a lo mejor un poquito menos, pero no más. Si ya tenemos el punto de llegada, planifiquemos de ahí para acá, ¿no? Es decir, ¿cuánta agua vamos a necesitar? ¿Para qué? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a reusar? ¿Cómo la vamos a cobrar? ¿Cómo vamos a asegurar que todo el mundo tenga agua? Porque luego en la discusión se nos olvida que los más afectados de esto son justamente los que no tienen agua. Así es. En ese caso, doctor, ¿hay alternativas, aparte del Zapotillo, para poder traer agua a Guadalajara? Bueno, yo creo que la discusión no se debe centrar si es una u otra alternativa. Desde el posicionamiento académico hemos estudiado que la escasez de agua, como la inundación, como la desertificación, es consecuencia de una enfermedad mayor. ¿Sí? Cuando tú estás en una enfermedad, tienes una enfermedad, no te pones a discutir X o Y cosa, quieres saber el fondo de este problema, ¿no? El ciclo del agua, que provee de agua tanto a la cuenca del Verde y a la cuenca de Atemajac, está deteriorado. ¿Cómo? Bueno, si el agua antes se infiltraba, ahora ya no se infiltra, no se recargan los acuíferos, hay inundaciones, y de los 300 millones de metros cúbicos que nos caen en nuestro valle de Atemajac, ¿verdad? El 60% se va a la barranca de Huentitán. Un metro cúbico, o aproximadamente 15 millones de metros cúbicos al año, se van en manantiales a los drenajes. Entonces, está enferma nuestra cuenca, ¿no? Entonces, la recuperación de estos caudales en un momento dado responde más a una lógica de sanar el ciclo del agua
antes de afectar a otras localidades que también tienen sus propios problemas en materia del ciclo del agua. Entonces, aquí lo que creemos que es fundamental es poder establecer una visión clara de lo que está pasando en el ciclo del agua en las cuencas de México y, por supuesto, en estas 3 cuencas, pudiéramos decir, ¿no? La de Guadalajara, la del Verde y la cuenca donde está ubicada León, ¿no? Entonces, para establecer estos criterios, pues necesitamos medir, necesitamos establecer los sistemas de información en tiempo real que nos permitan dar los datos precisos para estimar lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque si se plantea 20, 30 años de vida útil de esta presa, en 20, 30 años se tiene pronosticado que el acuífero se va a acabar en Guadalajara. ¿Se ha planteado que dura nada más 20 años? La vida útil es una presa en promedio es por los asolves, por todo lo que se va arrastrando por los sedimentos de los ríos. Entonces, yo creo que Guadalajara tiene una agenda pública prioritaria en cuanto a manejo de agua que ha sido muy timorata en el sentido, por ejemplo, del aprovechamiento, el cuidado, la conservación y la restauración del ciclo, que pues, para algunos actores es un mito, ¿no? ¿Pero Guadalajara ha sido timorata o las autoridades en la ciudad, en el estado? Yo creo que se combina, por una parte, el hecho de privilegiar una política pública nada más en pura mega infraestructura, que ha sido los 20 o 40 años de los últimos tiempos, y ha dejado de lado a la parte de involucramiento, de participación, cambio de cultura, que nos permitiera, así como transitó Australia desde 1998 al 2007 en un cambio de cultura de agua, donde se aprovecha cada gota, y bajo ese lema se planteó, en algunos casos en Bangladesh, donde si no captaban agua de lluvia se morían de sed porque el acuífero estaba infectado por el arsénico. Entonces, yo creo que ha hecho falta de parte de nuestras autoridades del agua, que bien las conocemos, ya son bastantes años de estar en el sector y cuyas políticas pues han sido fallidas, ¿no? Tenemos el sistema La Zurda Calderón, no se terminó, se suponía que estaban conectadas 2 presas del Salto, hasta ahora Tepatitlán va a usar esa agua. Tenemos un sistema fallido de drenajes, no hay política de separación. Entonces, ahora lo que hay es desalojo. Entonces, ¿cómo la paradoja es, tienes tanta agua y no la metes al suelo y no la utilizas, como lo hacen otros países con mayor sentido común? Y si vas por un tinaco más grande y comprometiendo la seguridad y la vida de otras personas, yo creo que ahí es donde tenemos que afinar más nuestro debate. Diego, desde 2005 estamos discutiendo sobre el tema de la presa del Zapotillo. El Zapotillo sí, pero el tema de aprovechamiento del Río Verde desde 89. ¿No? En 89 sí, ahí le llevamos. Empezó, el otro día que estábamos justamente en la presentación del informe de la UNOPS, ahí en el Palacio de Gobierno, dije, yo vine a este mismo patio a escuchar la toma de posesión de Cosío, cómo se iba a aprovechar el Río Verde con el sistema La Zurda, el Salto, Calderón, ¿no? Si era un sistema de 3 presas que luego se viene abajo, justamente creo que hemos sido, por un lado, muy mezquinos los tapatíos, y por otro lado, siempre ha habido muchos grandes negocios alrededor del agua que nos hace que siempre seamos desconfiados, ¿no? Entonces, yo creo que la burra no era arisca, ¿no? Pero, digamos, entre arquitectos, los pleitos son descomunales, entre expertos de agua, ¿no? Porque yo soy uno más metiche, yo no tengo ningún estudio sobre el agua, nada más he estado metido como reportero desde 88 de este tema, y me parece que lo que hemos visto es una mezquindad absoluta en todos lados. Es decir, nadie es capaz de escuchar al otro y de aprender del otro, ¿no? Todo el mundo quiere nada más imponer una misma visión. Y creo que también el otro gran problema que hemos tenido es que no hemos sido capaces de verlo globalmente, ¿no? Es decir, hay quien defiende Chapala, hay quien defiende el Río Verde, hay quien defiende los mantos freáticos, pero nadie está viendo todo, ¿no? Guadalajara tiene 3 grandes fuentes, o 2 en este momento, va a tener la tercera. Es Chapala, nuestros propios mantos freáticos, que son el sistema de pozos, Toluquilla y el Domo Sur de la Primavera, y ahorita un poco Calderón, que sí, este año, por ejemplo, nos sacó de apuros Calderón, pero Calderón da muy poco realmente. Entonces, los 3 están realmente amenazados. Es decir, los mantos freáticos requieren urgentemente que dejarlos descansar y que se recarguen, sí, ¿no? Chapala es una fuente que ya sabemos que puede ser muy generosa o que puede vaciarse de manera terrible, como lo hizo en los 50 y como lo hizo a principios de los 2000, ¿no? Y siempre hemos hablado de aprovechar, o siempre, por lo menos en los últimos 30 años, de aprovechar el Río Verde, y ahora resulta que con el Río Verde
los mismos que dijeron que había que usar el Río Verde, ahora dicen que no, ¿no? Es decir, creo que hemos sido muy mezquinos. Yo creo que necesitamos todo, ¿eh? Es decir, ¿por qué necesitamos Zapotillo? O una presa en el Río Verde, sea Zapotillo o no. Porque si no dejamos descansar los mantos freáticos de Guadalajara, para que vuelvan aquí a su nivel, cada vez va a ser más caro sacar el agua y más contaminada. Si nos confiamos solo en Chapala, vamos a tener problemas más temprano que tarde, ¿no? Entonces necesitamos, por lo menos, un sistema que nos permita estar alternando fuentes y todo esto con una clarísima política de reuso y de recarga. Ahí tengo una pregunta, Diego. El tema también se ha centrado un poco en el asunto de desplazar a pobladores, ¿no? La oposición de habitantes de Temacapulín, particularmente de Cacique Palmarejo, que si son muchos o poquitos, bueno, tiene que ver con el tema de derechos humanos. Este tema, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que el gran engaño es decirle a los pobladores de Temacapulín que a 80 están a salvo, ¿no? Aún con el sistema de diques a 80, con una tormenta como la que vivimos hace un mes en Oaxaca, ¿sí? El pueblo... Sí. No, pero además puede ser una tragedia. ¿Sí? Me parecería muy irresponsable que realmente los dejaran ahí con la presa a 80, con los datos que hay de una avenida fuerte, ¿no? El nivel máximo borraría al pueblo con una posible tragedia. Y la otra es, yo creo que, a ver, los principales beneficiarios en cualquier caso deberían ser ellos, no los afectados. Creo que ahí donde el gobierno la ha regado terriblemente. Es decir, no se ha atacado bien el problema de los pobladores, no se les ha tratado como se les debe tratar, no se ha hecho lo que se tiene que hacer, y hoy lo que tienes es una gente que con todo derecho exige, ¿sí?, el derecho a sobrevivir como pueblo, ¿no? Y tienen todo el derecho. La cosa es, si hay una contradicción de derechos, ¿cómo vas a tratar al que vas a afectar? El afectado debe ser el primero en la línea y no el último. Sí. Y que ha sido por eso un tema muy polémico, porque además hay diferentes opiniones. Si a 80 no se inunda o siempre sí. O sea, hay cuestiones de irresponsabilidad. Hay quien dice incluso que son los mismos de esa reunión de 89 que están todavía planteando el mismo tema del agua para Guadalajara. Vamos a ir a una pausa. En un momento regresamos a Visión Académica. Regresamos a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez y bueno, estábamos platicando acerca de la presa del Zapotillo y la solución de agua para Guadalajara, porque más que hablar de la presa, tenemos que ver cuál es la solución para los próximos 20, 40, 50 años para la ciudad. En este caso, doctor, hay otras propuestas, pero ¿es viable económicamente el asunto de buscar otras alternativas ya cuando la presa está construida? Sí, bueno, y como te comentaba, creemos que el mal es mayor, ¿no? El problema es que al no haber este equilibrio en el funcionamiento del ciclo del agua, estamos a un ritmo impresionante sacando agua de nuestras fuentes actuales sin medirlas, porque es otra situación palpable. Yo diría, ¿quién de nosotros se atreve a estarle sacando a su cajero dinero sin saber cuánto le queda? El primer problema aquí es que si está enfermo el ciclo del agua, pues ¿cuánta agua le queda? Sería una de las primeras preguntas de investigación. Esa es la primera pregunta que no la hemos contestado y no veo la voluntad política para contestarla. Más bien veo el discurso de la oferta. Más bien, ¿cuánto costaría el implementar un equipo que nos permitiera saber en tiempo real y los históricos para estimar cuánto le queda al acuífero y determinar qué alternativas de recarga va a haber? En política pública de recarga no hay nada. El PIMI, que es el programa de inundaciones de manejo en la ciudad, no tiene ese dato, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que se debiera hacer es una ruta de trabajos, de saber cuánta agua hay en la cuenca del Verde, que es un punto también de debate con la UNOPS, cuánta hay agua en esta cuenca, cuánto hay en León, para precisar y calibrar los datos que se tienen que dar para proveer de agua y determinar, porque poner a competir la presa, como se ha apartado de decir, con la lluvia, con los sistemas de captación, los sistemas de captación tienen que llevar una evolución normal en la tecnología. Vamos muy atrás, vamos 30 años atrás en captación de agua de lluvia. En políticas de recarga no hay nada. En sistemas de monitoreo de las redes de agua potable, alcantarillado, Alberto Cárdenas después del 92 propuso poner en el alcantarillado el monitoreo de calidad para prevenir explosiones. Se quitó con una administración priista, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones creo que no están en la cancha de decir va esta o a la otra, sino en el tema del sentido común, de decir, ¿quién de nosotros, por ejemplo,
tiene los pantalones rotos y va a recibir más dinero. Entonces, échale más dinero a tus pantalones rotos y tus bolsas para tener bastante. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Pero tengo una pregunta, doctor. ¿Tú crees que es una alternativa de solución la presa del Zapotillo para este tema que estás diciendo, dejar descansar los mantos acuíferos? ¿Crees que sea una buena idea? ¿Estamos mal? Yo creo que se tomó una decisión sin información, imponiéndola, porque esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo ahorita, tengo 10 años diciéndolo. Las presas no son el demonio, quiero aclararlo. El punto es que sí hay una tendencia a desmantelarla a nivel mundial. Estados Unidos está desmantelando sus presas porque los daños son más grandes que los beneficios, ¿no? Entonces, lo que abogaríamos es una presa mucho más chaparra, solo y si tenemos la certeza y la certidumbre de 2 hasta 5 años de tener estos datos precisos. Si nos hemos tardado 10 años en el debate o 30 y no hemos ni siquiera metido un peso en monitoreo, como Jalisco, como municipios, no hay ni un solo peso en monitoreo. Entonces, que son 2, 3 años para ver ¿cómo tomas decisiones? Pues ese es nuestro punto. ¿Y qué dijo UNOPS? No, a ver, yo creo que abonando un poco lo que dice el doctor Gleason, efectivamente creo que, y no voy a decir que eso es de buenos o malos, hay un grupo de expertos de agua en Jalisco que vienen todos de una visión muy bien formados por el ingeniero Matute, ¿no? Yo diría, hay una generación, digamos, de gente que se formó con el ingeniero Matute, que conoce muy bien el tema del agua, pero estos mismos que decía yo de la foto. Sí, pero que puede ser quizás, digamos, ya para muchos una visión muy anticuada en la forma en que ven y manejan el recurso hídrico, ¿no? Y yo creo que es una cosa que vale discutirla. Okay, hay que ponerla sobre la mesa y vamos discutiendo si hay nuevas formas de entender el agua. Ahora, lo que sí es cierto es que, digamos, de repente discutimos también sobre datos, aparte de los que no hay, de los que hay muy manipulados, ¿no? Es decir, de que si se pierde el 50% en las redes, no, porque hay que saber cómo se mide y no hay, todo sistema físico tiene pérdida. Y luego le sumamos el agua que se roban con el agua que se pierde, que no es lo mismo, ¿sí? Sumamos el agua, digamos, la pérdida administrativa con la pérdida física. Entonces, hay que ver el sistema completo, entender cómo está funcionando el sistema del CIAPA, que es un sistema que tiene muchas virtudes y muchas cosas ya muy anacrónicas, ¿no? Creo que en los últimos años se ha hecho bien ya en sectorizar, ¿no? Para poder medir qué está pasando. Sí. Cuando en las exposiciones del 22 de abril no había un plano de colectores en Guadalajara, ¿eh? Así de grave era el asunto. Entonces, bueno, eso por un lado, para poder tener mucho más control de cuánto agua realmente estamos consumiendo y cuánto le podemos bajar el consumo. Lo que dice UNOPS, pues ya ahora entrando a tu pregunta, es que hay menos agua de la que se cree en el balance hídrico que ellos hacen, ¿no? La CNA dice, a ver, pues yo estoy midiendo la que pasa en el río, ¿no? Y hay más de la que ellos dicen, ¿no? Yo digo, pues, es como el que maneja el negocio con el balance o el que maneja el negocio con el flujo de caja, ¿no? Sí. A ver, los dos pueden tener razón, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesitas saber? ¿El balance o el flujo de caja, el estado de resultados o todo junto? Porque necesitas todo junto para tomar decisiones. Entonces, esta forma de extrapolarnos creo que no nos está ayudando además a tomar decisiones inteligentes. Un conflicto social, ¿no? O sea, hemos tenido ahora un conflicto social, hay la Corte le ha entrado a parar la construcción. La Corte le ha entrado porque le pidieron que entrara. Le pidieron que entrara, sí, a parar la construcción. Pero algo que se dice, y que yo les quiero preguntar a los dos, es que hay una cantidad mayor en este proyecto de agua para León, ¿no? Que si se hace Zapotillo va el agua a León. Otra, que hay una empresa como Bengoa, que ellos son los que van a tener la ganancia, van a utilizar la infraestructura pública para hacer un negocio privado y que va a ser un agua, si cuesta 6 pesos el metro cúbico, ahí con una Bengoa te va a costar 16 pesos el metro cúbico. ¿Esto es verdad o es parte de la desinformación? Porque si estas cosas son ciertas, pues a cualquiera le genera desconfianza para tomar una decisión así. Bueno, yo creo que ya para hacer un pronunciamiento puntual de esta empresa, creo que había que tener más evidencias. Yo lo que sí creo, y no lo he visto nada más aquí en México, sino en los distintos países que he tenido la oportunidad de conocer y hacer estancias de investigación, y los debates mundiales que se hacen a través de la ONU y organizaciones de agua, hay una tendencia a hacer mega infraestructura donde pueda depender del control de unos cuantos. Esto es, yo hago megatubo, megatanque, y entonces las cuentas las controlo yo, y en un momento dado
pueda yo controlar. No hay ningún problema cuando hay transparencia, cuando hay sistemas de medición, yo no estaría totalmente en cuenta. Por ejemplo, los medidores de nosotros decía, el muchachito hace las lecturas, ya en otros países ya es vía satélite, por ejemplo, ¿no? Ya te llega tu cuenta tal como es. Hay medidores a las descargas de aguas negras. Ahí están los 30 años de atraso. Sí, entonces yo digo, es eso, pero cuando no hay control, ¿quién de nosotros en nuestro coto, en nuestra casa, en nuestro edificio, pagamos una cuota y de repente nos dicen va al doble? ¿Por qué? Pues porque hay muchas mejoras. ¿Pagaríamos? No. A ver, ¿dónde está tu proyecto? ¿Dónde está tu micro, macro medición? ¿Dónde están tus evidencias? ¿No? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está? Y entonces, al haber esta ausencia de datos puntuales, duros y transparencia, pues nos hace especular que hay un negocio, ¿no? Y que había que documentar si es para hacer las denuncias pertinentes. Pero si antes no hay esos datos, pues es difícil decirlo. ¿Hay negocio, Diego, en esto? A ver, por supuesto que Abengoa no entró ahí de gratis, ¿no? Sí. Pero yo voy detrás. Uno, desde el 89 se plantea la presa del Río Verde. El ingeniero Elías González Chávez es el que dice necesitamos una fuente alternativa, otro de esos grandes ingenieros de agua que hemos tenido en Jalisco. Y como nos peleamos en el 91 por el tema de la zurda, en concreto, en 97, ya entre 91 y 97, León dice, oye, yo también necesito agua de esa cuenca, tengo derecho, bla, bla, bla. Y se hace un convenio donde se hace una distribución de agua de la cuenca del Río Verde, donde se dice el 24% es para León, 76% es para Jalisco, ¿no? Y va a ser 76% para Guadalajara, 24% para León. Alberto Cárdenas dice, oigan, no, los Altos lleva mano, ¿no? Porque no tienen fuentes de agua potable, que eso no tiene nada que ver con la ganadería y eso que luego de repente están mezclando también mucho, ¿no? Es decir, el tema es agua potable para los Altos. Entonces, 1 metro cúbico se va para allá, 3.8 a León y el resto a Guadalajara. Estaban estimando que había entre 10 y 11 metros cúbicos por segundo, que eso también siempre ha sido una gran discusión. Bueno, el otro gran tema es que una vez que decides que es así, León dice, oye, ahí está la lana para la presa, ¿no? Yo necesito mi agua, porque estoy previendo el futuro. Si algo hay que aprenderle a Guanajuato, sí, y a León en particular, es que tienen un sistema de planeación y división de futuro mucho mejor que el nuestro, ¿no? Ellos están peleándose por lo que va a pasar en 2060, no están peleando por lo que está pasando ahorita, ¿no? Si tienen realmente muy construida esa visión con un instituto de planeación que funciona bastante bien, que por cierto es independiente del gobierno desde hace 2 sexenios. Bueno, no como otros. No como otros, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen, oye, hay que hacer la presa, ¿no? Va a 80 metros, se acuerda, se firma la presa, y luego ingenieros jaliscienses dicen, oye, si de todas maneras Temaca está en riesgo a 80 metros, ¿por qué no llevamos la presa a 105 y en vez de hacer 2 presas, ¿no?, que son más dañadas que una, hacemos una gran presa? Y en ese momento todo el mundo dice, va, a todo el mundo le pareció bien en ese momento, ¿no? Es decir, yo no recuerdo a ningún académico de la Universidad de Guadalajara haber dicho, oigan, no, aguas con las de 105. En ese momento nadie dijo nada, ¿sí? Fue hasta que llega la campaña, se encima la campaña y entonces empieza la gran discusión de si inundar o no Temaca, ¿sí? Enrique Alfaro, el primero que dice, no vamos a inundar Temaca. El gobernador actual, Alexander Sandoval, va a decir, yo también digo lo mismo, ¿sí? Y entonces ya se enturbia políticamente una cosa que hasta ese momento era técnica. Hay negocio no en Abengoa. Quien paga la conducción, le paga a Abengoa, la conducción es León, no Jalisco. O sea, Jalisco va a rodar su agua por el Río Verde y la va a usar a partir de un proyecto que podemos estar de acuerdo o no, que va a Purgatorio, que es un sistema de bombeo, que le falta mucho dinero también para que sirva. O sea, una cosa es tener el agua y otra el sistema de bombeo. Sí. Hay otra inversión ahí muy importante. Entonces, si Abengoa está quebrada o no, realmente a Jalisco como tal no le afecta a León. ¿Cómo están manejando en esas cosas? No sé, me enteraré en estos días. Sí. Pues, desafortunadamente, este programa dura muy poquito, el tema da para otro programa, a lo mejor pronto podemos grabarlo. Una última impresión, ¿qué tenemos que hacer, doctor? Yo pondría sobre la mesa esta cuestión de si ya nos tardamos 30 años, nos tardamos ahora 5 años y ahora año y medio con un OPS, vamos proponiendo el sistema de medición para estimar qué es lo que se tiene que hacer de 1 a 2 años, ciudadanizado, o sea, con personas independientemente del zapotillo. Sí, o sea, eso es porque esos datos nos van a decir,
Porque si ya los datos en duro nos dicen qué es lo que está sucediendo, qué es lo que no se ve claramente o se ve superficialmente, podemos estimar, bueno, a lo mejor no quitamos Zapotillo, pues lo hacemos más chaparra, porque no vamos a necesitar toda esa agua porque ya la tenemos acá. Pueden ser algunos escenarios. Nos falta muchísimo planeación, nos falta entender el problema y nos falta tomar decisiones. Y cambiar el paradigma, es decir, dejar de entender el agua como algo que es un recurso que ahí está y es para siempre, para verlo como un recurso escaso, y que los sistemas de reuso es lo único que nos va a permitir que los 200 litros habitante de día que estamos consumiendo ahorita, un poquito menos, los podamos bajar, no sé si a 150 o a 100, pero hay que bajar. El tema da para echar una segunda platicada. A usted que nos sigue en Visión Académica, primero, Diego. Muchas gracias. Un gustazo haber estado. Doctor, un gustazo. Y a usted que nos ve en Visión Académica, nos vemos en la próxima.